Buenos días, niños y niñas. El día de hoy vamos a hablar sobre las prácticas agrícolas tradicionales. Eh, mi nombre es Janet Alcáciga. Hoy les voy a acompañar en esta clase. Ya. Empecemos. Prácticas agrícolas tradicionales. Vamos a conversar un poquito sobre las prácticas agrícolas tradicionales. Vamos a conversar. ¿Qué productos agrícolas siembran en su comunidad? Su comunidad, digamos, ahorita por acá, por alrededor de Cangagua, tenemos otras comunidades como Compañía, Cochabamba, El Cachaca. Entonces, en esos lugares, a ver, creo que sembramos cebolla, papas, cebada, trigo y un sinnúmero de productos. Y creo que es muy importante también saber qué productos nosotros tenemos en nuestra comunidad. ¿Cómo siembran sus productos agrícolas en su localidad? Digamos, creo que utilizan tractores, ¿no? Tractores que remueven la tierra. En la actualidad también hay que ya hacen los guachos que conocemos nosotros, para así ahorrarse un poco de trabajo manual también. Miren, aquí, anteriormente aquí se puede mostrar las dos formas. Imagínense, miren, está el tractor, lo que es lo mecánico, y la forma tradicional de nuestros ancestros que utilizaban, en la actualidad utilizaban las llamadas yuntas, que eran dos toros grandes y fuertes que alaban el arado. Pero en esta imagen también se ve caballos y en varias partes del Ecuador sí, se usan también caballos, burros. Entonces yo creo que son mecanismos que desde nuestros antepasados han usado para poder trabajar su tierra y poder producir sus productos. Vamos a reflexionar un poquito. Vamos a ver, dice, ¿por qué son tan importantes las prácticas agrícolas para el ser humano? Para el ser humano, las prácticas, estas prácticas agrícolas son demasiado, demasiado importantes, ya que esto nos ayuda a tener productos, digamos, principalmente para el consumo de nosotros, digamos, que nosotros comemos en nuestra casa, nos ahorramos también el poder comprar, porque ya saben que lo comprado no es lo mismo que uno producir, ¿no? Entonces, es por eso muy importante y también es porque tal vez es la subsistencia también de nuestra familia. Digamos, nosotros acá sembramos la cebolla, la sacamos y la vendemos. Entonces, es por eso que es muy importante porque también nos ayuda económicamente. Aún se usan las prácticas agrícolas en su localidad. A ver, digamos, yo, bueno, en mi caso sí he visto, ustedes niños también deben haber visto, que en su localidad también hay prácticas agrícolas que se han usado todavía, ¿no? Que le digo la yunta, que se lleva a hacer los guachos, para sembrar los mellocos y para luego igual cavarlos también se les usa la yunta mismo. Entonces yo creo que todavía por nuestros lugares aquí en Cangagua, en las comunidades, aún se usan las prácticas agrícolas, que esos son tradicionales, nos han dejado nuestros ancestros desde hace muchos años, o sea, nuestros abuelitos, bisabuelitos, tatarabuelitos, y en muchos casos hasta en la actualidad lo seguimos usando. Mire, aquí les voy a explicar un poco sobre las prácticas agrícolas tradicionales que más son los principales que son más conocidos aquí en el Ecuador. Como están los monocultivos, son cultivos de una sola especie, es decir, en un terreno solo siembro papas, no siembro nada más. Todo mi terreno solo siembro papas o solo cebolla. Acá en Cangagua es eso, la mayoría es solo cebolla. Dice, esta práctica no es muy recomendada, dice, aún al ser muy utilizada, es verdad, muy utilizada aquí en el Ecuador. Esta práctica agota los nutrientes del suelo. Miren, si nosotros sembramos solo la cebolla, ustedes saben que ya con el tiempo ya la cebolla ya no sale como es, se hace muy pequeña, es porque los nutrientes de la tierra se están acabando. Entonces, por eso debemos cambiar, variar, digamos, siembro aquí maíz, al siguiente año siembro habas o al siguiente año siembro papas. Eso debemos hacer.
También tenemos la agricultura itinerante, perdón. Consiste en la apertura de claros en algunas partes de los bosques. No sé si han visto, ¿no es cierto?, que en algunas partes había mucho, mucho bosque. Ahora les han sacado ya todos los árboles, las raíces, y ahora son creados cultivos. En eso se dice, consiste en la apertura de claros en algunas partes de los bosques. Es por eso, esta práctica tampoco es recomendada, porque esto se debe talar y quemar árboles y la maleza y no. Miren, aquí está el bosque, observen la imagen, está el bosque, aquí, y acá han hecho ya para hacer un terreno donde van a sembrar. Eso es la agricultura itinerante. A ver, también tenemos la quema de rastrojo. Eso yo creo que sí lo deben utilizar mucho. Sí he visto mucho uso. El rastrojo es lo que protege el suelo de la erosión. Digamos, nosotros sembramos cebada, quedó el rastrojo. A veces por no dejar, creo, porque a veces sí retoñan también esto, en época de lluvia, queman para que esto no vuelva a nacer. Pero yo creo que es una mala práctica porque una de esas contaminamos, otra matamos a los bichitos que hay dentro de la tierra que nos ayudan a tener el humus, a remover la tierra como las lombrices, los gusanitos, de esos que hay. También dice que no es recomendable, ¿no? Ya que hay la posibilidad de perder el humus, como le estaba diciendo, y a veces hasta ocasionar incendios muy, muy grandes. Ustedes saben que claro que estamos haciendo la quema controlada, pero a veces hay mucho viento y se nos descontrola y a veces se extiende por muchos, muchos lugares más. Por eso hay que tener mucho cuidado con el fuego, no se juega, niños, así que por favor. También tenemos las terrazas o andenes agrícolas. Esta es una técnica, digamos, más antigua, desde la precolombina viene, ¿no? Entonces, digamos, es muy, muy antigua, vienen desde hace muchos años, nuestros abuelitos, tatarabuelitos son los que tal vez usaban eso, ¿no? Dice, es muy recomendada en terrenos empinados. Eso se hacen como unas graditas. Vamos a ver la imagen, mire. Se le hacen como graditas, graditas, y ahí es donde se siembra. Esos, digamos, ustedes han visto esas montañas de Cochabamba o compañía, son muy empinadas. Y he visto que ahí siembran y hacen eso. Miren, así hacen. Hacen terrazas como gradas, pero son más anchas, y ahí las siembran. Y como decir, esto es más, creo, a veces no medimos, tenemos que también cuidar la naturaleza, pero actualmente se ve que la agricultura, el sembrío se está extendiendo más y más a los páramos. Vamos a ver también otra, miren, hay otra que se llama los camellones. Miren, los camellones consisten en excavar canales de terreno. Ustedes deben saber cómo se siembra la frutilla, ¿no? Hacen camas, luego encima ponen el plástico y luego siembran. Esos son los camellones. Son como decir, son unas que por dentro hacen unas sequías, así, para que ahí vaya el agua y solo se nutra y no les inunde tanto a las plantitas. Más que nada, esto se construye, dicen llanuras para evitar inundaciones. Miren, aquí hay un claro ejemplo, miren, aquí está alzadas las camas, que también se usan en las flores. Entonces, miren, aquí vemos la cama que le dicen y aquí dentro hay agua. Eso nos ayuda. Nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque nos ayuda a sostener un poco el agua también por mucho tiempo, pero no les daña a las plantas. Entonces, por eso le hacen estos camellones. Miren, son altos, los cultivos están altos y el agua está abajo. Solo va la planta solo absorbiendo lo que necesita de agua. Por eso es muy importante. Y esto también ayuda a resistir bastante a las heladas. ¿Por qué? Porque esta agua que está emposada a los lados de los cultivos, cuando cae la helada, toda esa helada es absorbida por el agua. Entonces no llega al cultivo, entonces no se daña. Ya saben que la helada le quema las hojitas, le daña por sí al cultivo. Entonces es muy, muy bueno esta práctica agrícola tradicional y creo que sí todavía sí se les usa por acá. Vamos también con el chakra. Bueno, este sistema agrícola es propio de la Amazonía.
Esto más se utilizan es allá en la Amazonía, porque, digamos, ya la tierra no es muy fértil, ¿no? Entonces deben ir buscando, entonces van abriendo claros por la Amazonía, digamos, duran unos 2 años exageradamente y luego ya tienen que volver a cambiar, irse a buscar en otro lado para poder sembrar. Esas son las chacras. Ya, vamos también a conocer un poco también sobre el sistema de riego que nosotros conocemos, ¿no? Ustedes saben, ahí el sistema de riego es importante para también los cultivos desde la antigüedad. Estos sistemas de riego también son creados, ¿no es cierto?, como las acequias, canales, ¿no? Los canales, nosotros le conocemos como sequias, ¿no? Entonces, de ahí hay, ¿no es cierto?, o también hay los famosos reservorios. Eso nosotros conocemos acá como reservorio, ¿no es cierto? Cada comunidad tiene su reservorio. Entonces, la sequía Huanguilquí baja y reúne y llena agua a cada reservorio de cada comunidad. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a abastecer a toda la comunidad y no solo a uno. Entonces, de ahí reparten, ¿no es cierto? Ahora, en la actualidad, ya no es tanto necesario la sequía. ¿Por qué? Porque ya de lo que nosotros, de la sequía Huanguilquí, que cogemos el agua, baja los reservorios de cada comunidad y ahora cada usuario tiene su aspersor, ¿no es cierto? Entonces ahí ya no es tanto la necesidad de tener acequias, pero eso es un sistema de riego que nos han dejado nuestros antepasados, ¿no? Y también sí la utilizamos mucho, es muy importante porque también las plantitas los necesitan. También vamos a hablar sobre el calendario agrícola, mire, calendario agrícola lunar. Desde nuestros antepasados, dice, se sabe, permítame un ratito ya, se sabe que la influencia de la luna es muy importante, dice. Ya saben, en la antigüedad nuestros abuelitos decían, es luna llena, no podemos deservar, o digamos, está en luna creciente, hay que ir a sembrar porque ahí crece más rápido la planta, ¿no es cierto? Mire, aquí está. Todas las fases lunares y cómo. Dicen que es muy importante porque la luna determina el movimiento de la savia de las plantas. Entonces es muy, muy importante ya que la luna, en la antigüedad decían que era muy, muy importante, que si se sembraban en luna tierna no daba frutos, solamente se hacían las hojas, pero no daba frutos. Entonces, nuestros antepasados tenían muchos, muchos conocimientos. En la actualidad ya no se usa mucho, pero todavía algunas personas, inclusive más que nada las personas adultas mayores, ellos aún sí lo usan. Y es muy importante también conocer eso. ¿Por qué? Porque así podríamos tener una mejor producción, tener como decían por ahí, las papas, de acuerdo a la luna, salen más grandes y sin necesidad de químicos. Eso sería muy, muy importante conocer, chicos. Vamos a hacer una actividad, ¿no? Muy facilita vamos a investigar en el internet sobre las prácticas agrícolas tradicionales y vamos a elaborar un collage. Ese collage me lo van a presentar, me lo van a traer, o en las clases presenciales, porque en el virtual ustedes saben, me muestran o van a hacerme cualquier cosa. En la presencial yo les recibo, por favor, niños. Muchas gracias por atender esta clase. Espero les haya gustado y nada más que agradecerles por toda su atención. Muchas gracias.